No aceptes lo que ves con tus ojos. Busca algo más profundo. ¿Cuál es el significado detrás de esto? El lado oscuro ha salido porque lo has reprimido en lugar de enfrentarlo. Entonces, la idea era que necesitas... Las personas son todas diferentes. No vas a cambiarlas. Son quienes son por sus circunstancias. Y en lugar de juzgar a todos, aprende... Las leyes de la naturaleza humana te ayudan a entender por qué la gente hace lo que hace. Robert Greene explica en este video las ventajas de usar estas leyes en tu vida, tus relaciones y tu trabajo. Si te gusta esto, suscríbete al canal. ¿Cómo crees que podemos transformarnos en la persona o las personas que queremos ser cuando solo parece haber experiencias negativas en nuestra vida? Estoy escuchando que hablas sobre transmutar lo negativo en positivo. ¿Cómo podemos realmente transformarnos en esta vida de ensueño deseada cuando parece que todo está en mi contra? El gobierno no es como quiero que sea. Mis amigos no son los amigos adecuados. ¿Qué crees que podemos empezar a hacer para transformarnos? Bueno, yo le diría a la gente que lea el capítulo 8 de las leyes de la naturaleza humana, porque hablo profundamente sobre eso. Y la idea es, tienes un punto de vista, una perspectiva. Es como el lente de una cámara. Y así tu actitud, cómo miras el mundo, determinará lo que obtienes en la vida. Entonces, si estás enfocándote en todos los obstáculos, en el gobierno, en el COVID, si te estás enfocando en, esta persona no me dio eso, mis padres no me dieron eso, eso eres tú creando tu actitud, estás construyéndola. Es como un proceso de cristalización. Este cristal empieza a hacerse más grande a medida que se agrega cada nuevo cristal, y cristalizas esta actitud negativa y defensiva hacia la vida. Y eso es lo que vas a obtener. Y hay ejemplos simples de eso. Sí he venido a esta entrevista y estoy un poco a la defensiva, y realmente no me siento bien acerca de Lewis, y no estoy seguro de lo que va a pasar. Lo has notado en mí porque eres una persona muy astuta, lo percibes. Entonces no vas a ser muy amigable conmigo. Y mi actitud inicial crea una reacción en ti que es negativa. Comienza conmigo. Pero porque la mayoría de la gente es un poco paranoica y no tiene esa autoconciencia, pensarán, Dios, Lewis es un imbécil. ¿Perdón? Sí. No sé si puedo decir esto. No estoy en la televisión. Bueno, él es tan frío, pero viene de mí y no te das cuenta. Así que tú creas cómo la gente reacciona contigo. Tú creas cómo las circunstancias negativas te afectan. Sí, ya sabes que vivimos el COVID y ahora los empleos están siendo eliminados por todas partes. Estás teniendo que pasar mucho tiempo solo en casa y tu vida ha sido masivamente alterada, la mayoría de las personas también. Y puedes ver esto como, ¿por qué tuvo que pasar esto? Mi vida está arruinada, no voy a ir a ningún lado, bla, bla, bla. Y tal vez comienzas a beber un poco, comienzas a ganar algunos kilos, eso del COVID, como quiera que lo llamen. O algo así. El COVID-19, ¿verdad? ¿Cierto? Bueno, es comprensible. Es un tipo de bomba muy devastadora que explotó aquí. Pero por otro lado podrías decir, esta es una oportunidad. Y no intento ser ingenuo respecto a esto. No soy una persona ingenua. Escribí las 48 leyes del poder. Y nadie tiene que decir que soy ingenuo después de haber escrito ese libro. Pero es una oportunidad. Y la oportunidad es, en muchos niveles, para replantear tu vida, tus valores, hacia dónde vas, replantear cuál debería ser tu carrera, cuál debería ser tu relación con otras personas. Es una forma, es un momento para reorientarte a quién eres, qué te gusta, cuáles son tus metas y qué te hace único. Es un momento para leer libros, iluminarte y enriquecer tu mente. Así que si adoptas esa actitud, quiero decir, Ryan Holiday escribió el mejor libro sobre el tema. Animo a la gente a leerlo. El obstáculo es el camino. Si tienes esa actitud donde los obstáculos son el camino a seguir, nada te detendrá. Pero todo depende de cómo mires las cosas. Es un proceso mental en el que cambias a ver el lado positivo. Un derrame cerebral. Es como lo peor que me ha pasado. Arruinó tanto, pero también ha sido una bendición de alguna manera, porque realmente me ha hecho apreciar mi vida, apreciar a las personas a mi alrededor, y ahora estoy escribiendo mi 7º libro. Yo sigo teniendo este pensamiento de que podría morir mañana, porque estoy en un estado muy vulnerable para contraer el coronavirus una vez que has tenido un derrame cerebral. Podría suceder.
tengo que terminar este libro. Estoy tan motivado. Estoy trabajando muy duro en ello porque veo que esta es mi gran oportunidad para expresar algo antes de morir. Así que realmente es ese cambio dentro de esa óptica. ¿Cómo miras el mundo? Lo que cambiará de lo que estás hablando. Hablando de eso, ¿cuáles son los grandes de la historia? ¿Qué han hecho cuando pierden una guerra? Cuando un miembro de su familia muere? Cuando atraviesan una enfermedad que pone en peligro su vida? ¿Qué hacen los grandes presidentes, gobernantes, líderes del pasado? ¿Qué hacen en esos momentos de tragedia que les permiten recuperarse y luego resurgir en algo más poderoso o grande que antes? ¿Hay temas comunes del pasado que has visto? Bueno, Abraham Lincoln enfrentó mucho de eso. Él lidió con mucha muerte desde temprano en su vida, sus padres y personas a su alrededor, y sufrió algunos reveses importantes. Y luego puedes pensar en Winston Churchill, quien también dirigió una campaña de guerra durante la Primera Guerra Mundial, que fue un gran desastre. Estaba en desgracia. Era una persona muy maníaco-depresiva. Se deprimió mucho, y se recuperó. Mucho de eso es volver a tu actitud y a pensar de una manera particular. Entonces, la derrota y el fracaso son las mejores cosas que podrían pasarte. Para decirlo de nuevo, La derrota o el fracaso son lo mejor que te podría pasar. ¿por qué? Porque cuando tienes éxito tiendes a no aprender nada. Piensas, mi libro, mi negocio fueron tan exitosos. Tengo el toque de Midas. Cualquier cosa que haga va a ser grandiosa. Mira, tengo a todos estos aduladores diciendo, Robert, eres maravilloso. Me encanta lo que hiciste. Tu libro es fantástico. Y poco a poco no aprendo nada. Y luego mi próximo proyecto es un desastre porque me vuelvo grandioso, porque no soy real. Más que la realidad, el fracaso te enseña tus límites, te hace darte cuenta de lo que hiciste mal y te muestra lo que podrías hacer diferente. Entonces, poniendo un ejemplo personal, porque siempre es más fácil para mí hacerlo, hice un libro con 50 cent llamado La Ley 50. La primera versión de ese libro la escribí y esto nunca me había pasado antes. A la gente realmente no le estaba gustando. La editorial abandonó todo el proyecto y me enfrentaba a una gran deshonra. 50 iba a perder la fe en mí. Perdí un proyecto. Fue un gran golpe para mi ego. Todos tenemos egos. Así que encontramos un nuevo editor y él dijo, Robert, haremos el libro, pero tienes que replanteártelo y necesito este libro en 8 meses. ¿Quieres que empiece de nuevo después de un año de trabajar en este libro y que sea en 8 meses? No, pero entonces pregunté, ¿qué es lo que hice mal? Y él dijo, no hiciste que el libro fuera un libro de Robert Greene. Lo hiciste demasiado sobre 50 cent. La gente quiere leerte a ti, quiere leer sobre tus ideas. No quieren que sea tanto sobre él. Quieren una combinación de los dos, pero estaba siendo demasiado humilde aquí. Y le digo, está bien. Lo escuché y escribí el siguiente libro. Y me tomó. Trabajé como loco y lo terminé en 8 meses. Y tomé cada lección a pecho sobre cómo puedo fallar. Y me enseñó lecciones muy valiosas sobre mis libros y cómo necesito confiar en mi estilo y mis ideas. Y no te preocupes de que si estoy trabajando con una celebridad, tenga que darle toda la atención. El fracaso me enseñó esto y el éxito no me enseñó nada. Así que el fracaso o la derrota, eso es lo que aprenderían los grandes generales en la batalla. Pero el mayor general en la historia creo que fue Napoleón Bonaparte. Y Napoleón Bonaparte tuvo 10 años del mayor éxito que alguien haya tenido en la historia militar. Estaba en la cima del mundo. Se coronó a sí mismo emperador. Y luego tuvo 8 o 10 años de los fracasos más abismales. Es porque todo se le subió a la cabeza. Perdió el contacto con quién era, con sus propias estrategias militares que estaban basadas en el éxito. Se volvió demasiado conservador. Eso es lo otro que el éxito hará. Te volverá conservador. Te hará pensar que debes aferrarte a lo que has hecho y seguir repitiéndolo.
Y el éxito mundial y grandes cosas suceden al no ser conservador, al ser abierto con tus ideas y desafiándote a ti mismo, siempre intentando algo nuevo. Esas son, creo, las lecciones allí. ¿Cuáles dirías que son 3 preguntas que deberíamos hacernos cuando enfrentamos algún tipo de tragedia, una gran pérdida, fracaso, ruptura? ¿Qué piensas? Dijiste que comenzaste a volverte introspectivo, a preguntarte cosas y a cambiar tu actitud. ¿Cuáles 3 preguntas deberíamos hacernos? No sé si puedo llegar a 3, pero empezaré con una. La primera es, ¿pudo haber sido peor? ¿Pudo haber sido peor? Bueno, me estás haciendo estas preguntas. Sí. ¿Podría haber sido Sí. peor? Quiero decir, rompí con una novia y ella tenía fotos muy embarazosas de mí y las publicó por internet. Bueno, gracias a Dios eso no pasó. O podría haber muerto. Esa es la última que siempre dices. Podría haber sido peor. Podría estar muerto, ¿verdad? Mientras tengas tu cuerpo y tu mente juntos, puedes recuperarte. Le digo a la gente, y puedes recuperarte del peor desastre posible. Incluso de la humillación pública puedes recuperarte, porque afortunadamente hoy en día la gente tiene mala memoria y siempre recordarán tu último éxito. Así que las cosas nunca son tan graves como parecen ser. Entonces ¿podría haber sido peor? ¿O cuál es el peor escenario que podría haber ocurrido? Bueno, por suerte eso no ocurrió. Sí. La siguiente pregunta es, ¿cuál es la lección que puedo aprender de esto? Entonces, si es una ruptura con alguien, y he pasado por ellas, todos lo hemos hecho. En lugar de pensar que solo se trataba de culparla a ella o a ti mismo, es pensar en, ¿era esta la persona adecuada para mí? ¿Va a haber alguien más? Primero, tal vez yo no era realmente la persona adecuada para ella, y quizás yo fui en parte culpable de esto. ¿Qué puedo aprender sobre las relaciones de ahora en adelante? ¿Qué puedo aprender sobre lo que quiero de una relación? Tal vez quiero algo un poco más estable, o necesito algo un poco más emocionante para más o menos estar orientado al futuro. Y eso es realmente crucial, porque hablo con muchas personas que están pasando por momentos difíciles con el COVID. Siempre estar orientado hacia el futuro. Entonces tendemos, cuando estamos en el momento de algo malo, como una ruptura o un fracaso, o algo así como un desastre, es que estamos tan inmersos en el momento, y al estar inmersos en el momento, las cosas parecen mucho más grandes de lo que son, Eso ¿verdad? parece muy grande. Grande en su momento, pero con tiempo y distancia, si miras hacia atrás hace 2 años, ya no parece tan grande, ¿verdad? Así que necesitas perspectiva, necesitas entender eso. Dentro de 2 años estarás en otro negocio, o en otra relación, y las cosas serán mucho mejores. Así que enfócate en el futuro. Esa es una de las cosas claves sobre las personas que son muy exitosas en la vida. Siempre están orientados hacia el futuro. ¿Cuál es el próximo proyecto? ¿Dónde? ¿Qué voy a estar haciendo en 5 o 10 años? En vez de estar obsesionado con el pasado. Las personas que tienen el momento más difícil en la vida están tan obsesionadas con el pasado. Ese canalla, él me destruyó. Él arruinó mi último proyecto. Eso, bla, bla, bla. Se aferran a toda esta basura. Están tan cargados por el pasado sus padres. Se quejan, se lamentan. Las personas que piensan en el futuro dicen, yo estoy en lo siguiente. Como dicen en baloncesto, el siguiente en la fila. Nuestro jugador estrella se lesionó. Siguiente jugador. Tenemos que ganar este partido. Ese tipo de cosas es estar orientado hacia el futuro y pensar de esa manera. Es realmente difícil cuando estás en un momento de estrés, ruptura, o te despiden de tu trabajo. Te sientes como, es tan desordenado, es tan doloroso. Es difícil pensar más allá de ese momento cuando estás en él. Pasé por una ruptura hace casi 2 años y recuerdo haber sentido, esto es horrible. Es en el momento, la gente te está juzgando. Y me seguía diciendo una y otra vez, voy a tener perspectiva ahora. Creo que esto es todo. En enero. Esto podría ser como 6 a 8 semanas de drama o lo que sea. Simplemente chismes. Luego pensamos que va a ser la víspera de Año Nuevo, un año a partir de hoy. Exactamente. ¿Cuál es la lección que voy a aprender de esta experiencia? ¿Cuánto más fuerte voy a ser? Tal vez me conectaré con alguien nuevo que será una mejor relación. Simplemente seguía diciendo, cada vez que sentía que el momento era más grande que yo,
Déjame tener perspectiva ahora. En un año, 6 meses, 2 años, quiero estar pasando a otra cosa. Y la gente o seguirá conmigo o saldrá de mi vida. Ese es el ejemplo perfecto. Exactamente eso es lo que estoy diciendo. Quiero decir, honestamente es difícil en el momento como dijiste. Muy difícil. Entonces no puedes culparte a ti mismo. No puedes decir, maldición, ¿por qué no puedo ser como dijeron Robert o Lewis? No soy así. Entonces cuando las cosas suceden por primera vez y son malas, me castigué durante varias semanas, pero solo dura varias semanas y luego me recupero. Así que ten paciencia y entiende que justo después de algo malo te vas a deprimir. Está bien estar deprimido. Está bien sentirse mal contigo mismo, incluso culparte a ti mismo. Pero vas a levantarte y ser paciente con eso. Es un proceso. ¿Qué tan importante es expresar emociones y sentimientos de los grandes que has estudiado o de las personas con las que has estado? ¿Expresan sus emociones y sentimientos públicamente? ¿Lo hacen en privado? ¿Reprimen sus emociones y simplemente actúan y mantienen una actitud positiva todo el tiempo? ¿Cuál crees que es la importancia o falta de importancia de las emociones? Creo que todos son diferentes, pero en general, según mi conocimiento de psicología y todos los libros que he leído, es que pagas un precio por reprimir tus emociones. Reprimir algo eventualmente sale, y el gran psicólogo Carl Jung, él fue quien estudió eso profundamente. Cuando reprimes, por ejemplo, tu lado oscuro o tus emociones oscuras, salen de otras maneras, tratando siempre de presentarte como una persona muy estoica, cuando en realidad no lo eres, vas a pagar un precio por ello. Va a salir de formas que no puedes controlar. Habrá consecuencias negativas a eso. Y por otro lado, no quieres ser esa persona que siempre está expresando emociones y diciendo a todos lo que sientes. Es muy irritante. No tienes autocontrol y la gente te juzga. Pareces una persona débil que no puede controlar su lengua. Así que lo comparo. En mis libros y en charlas a la metáfora del jinete y el caballo. Así que el jinete del caballo es tu cerebro racional. Y el caballo es tu emoción. Es la parte animal de ti. Es lo que te hace enojar, excitar o sentir miedo. El jinete es lo que te hace hacer las cosas. Si la persona que monta ese caballo sujeta las riendas demasiado fuerte para tratar de controlar al caballo y reprimirlo, el caballo lo siente en la forma en que tus muslos lo están apretando. Los caballos son animales muy sensibles. Y no hará nada, no seguirá ninguna de tus instrucciones, no irá a ninguna parte, o se asustará y se escapará lejos y te tirará del caballo. Pero si dejas que el caballo vaya a cualquier lugar, el caballo también lo siente. Él ha sido domesticado hasta cierto punto. Yo a este tipo no le tengo respeto. No está intentando hacer nada. Y el caballo irá a donde quiera. Las personas que saben montar a caballo deben tener un equilibrio. Tienes que sujetar las riendas no muy fuerte, pero poder guiar al caballo. Tienes que apretar con los muslos, pero no muy fuerte. Tienes que sentirte relajado y unido con el caballo. Este cede y puedes ir a cualquier lugar. Entonces quieres un equilibrio en la vida. Quieres poder entender tus emociones, ¿verdad? Quieres poder entender por qué estás enojado. ¿Por qué tienes miedo? ¿Por qué te sientes frustrado? Y no simplemente dejas que la emoción te controle. Tal vez la próxima vez entiendas, bueno, tal vez no necesito sentir ira o miedo, porque realmente no está relacionado con nada. Así tienes un equilibrio, entiendes al caballo, la emoción, y puedes controlarla hasta cierto punto, pero sin sobrecontrolarla o reprimirla. Porque sé que si me enojo mucho, podría tener problemas de ira. Los momentos en los que cedo a eso me arrepiento. Si enviara ese correo enojado a mi agente, es lo peor. al día siguiente, ¿Te sientes mal? Ella sí. ¿Te disculpas mucho después de enojarte? ¿O solo dices, sí, lo hice. Ahora soy un viejo gruñón? Bueno, soy un viejo gruñón, pero sí me disculpo. Las disculpas son buenas, es algo bueno de hacer. Pero yo me siento terrible, y así tienes que pasar por un proceso, como antes de enviar ese correo electrónico. ¿Por qué estoy enojado? Haz tu magia retrospectiva. ¿Estaré enojado en 3 semanas? Para nada. ¿Es realmente importante? Cuando pasas por ese proceso, no estás reprimiendo la ira. No la estás empujando hacia abajo para que luego explote 3 días después cuando le gritas a alguien que inadvertidamente se cruza en tu camino. Eso es lo que pasa cuando la reprimes.
pero la entiendes y haces que funcione para ti. No escribiré ese correo electrónico enojado, pero luego puedes usar tu enojo para otras cosas, como escribir un libro. O creer en alguna causa social que es importante. Soy muy inseguro. ¿En Sí, serio? pero intento convertirlo en algo positivo. Cuando termino de escribir un libro, no sé realmente si es bueno o si va a tener éxito. Me preocupa mucho no conectar con el lector, con el público. Y lo que eso hace por mí es que nunca tengo descanso. Nunca estoy cómodo. Nunca supongo, bueno, esto es una obra maestra, va a ir realmente bien. Cuando estoy escribiendo el libro, y ha sido así con todos mis libros, pienso muy profundamente en el lector. ¿Cómo va a asimilar el lector esta información? ¿Le ayudará? ¿Le llegará al corazón? ¿Resonará con su vida? ¿Pensará en personas que conoce? Así que estoy tratando de conectar muy profundamente con el lector porque estoy inseguro, porque no lo doy por sentado. Creo que donde muchos escritores y personas se equivocan es que creen en su propio mito. Creen que lo que han escrito es tan bueno que no tienen que hacer ese esfuerzo para conectar con la gente. Muchos profesores o expertos son personas que están en esto, un campo muy específico. Ellos asumen que su conocimiento es que otras personas saben lo que ellos saben, y tienden a hablarle con condescendencia al lector. Y yo nunca intento hablarle así al lector. Trato de elevar la conversación. Correcto. ¿Cuál dirías que es tu principal inseguridad? ¿Es un miedo al juicio? ¿Que a la gente pueda no gustarle tu escritura? ¿O que no seas lo suficientemente bueno? Probablemente todos. Todos, sí. ¿Sí? Sí, yo crecí más o menos así. Mis padres no eran del tipo que me mimaban o decían, «Eres genial, Robert». O si llegaba a casa con sobresalientes eran como, «Ah, ¿y qué? Puedes hacerlo mejor». No les importaba Sí, mucho, no aunque les lo importaba. hubieras hecho Les perfecto. importaba. Pero, siempre puedes hacerlo mejor. Aún con puntuación perfecta. Sí, sí. Bueno, podrías haberlo hecho más rápido, sí. Sí, es algo así como una cosa judía, tengo que decir. Entonces nunca me sentí seguro acerca de mi trabajo. Quizás cuando era más joven traté de escribir. Intenté muchas formas diferentes de escritura, incluso escribir novelas. Y creo que en mis 20 años era un poco más grandioso. Creía que lo que estaba escribiendo era realmente genial y no lo era. Así que ha sido un proceso de superar ese tipo de exuberancia juvenil, tomar más tiempo y pensar más profundamente en lo que estás haciendo. Pero tengo muchas inseguridades. Quiero decir, esa es una de ellas. Y estás hablando de desconectarnos de nuestras emociones. Sí. ¿Hay más valor en desvincularnos de nuestras emociones? ¿O porque somos emocionales e inseguros creamos mejor trabajo al aferrarnos a esas emociones? Bueno, esa es una gran pregunta. Si no te importara, ¿crees que estos libros serían tan buenos como lo son? Bueno, probablemente la fuente, volviendo a tu primera pregunta, la fuente de mi inseguridad es que tengo un deseo de complacer a la gente, de impresionarlos. Solo estoy siendo muy honesto aquí. Esto probablemente se remonta a cuando era joven. Siempre he querido obtener las mejores notas y ser el mejor alumno de la clase. Parece genial, estás obteniendo sobresalientes, te va bien en los deportes, etc. Pero en realidad hay una duda sobre uno mismo, donde estás tratando de complacer a las personas y te esfuerzas un poco más de lo necesario. Así que, en ese sentido, compensar tus inseguridades de esa manera puede ser algo positivo. Mi inseguridad por sí misma podría destruirme en el sentido de que nunca encontraría la motivación para escribir un libro o hacer algo. ¿Qué te detendría de publicarlo? Si dudo de mí mismo, tal vez sea mejor no intentar nada. Muchos jóvenes tienen este problema. Tienen una actitud negativa donde piensan que si no hago nada, si simplemente soy un vago, al menos no fallaré y puedo seguir adelante de alguna manera. Me siento mejor al pensar que soy el mejor vago que hay. Si no te esfuerzas demasiado, nunca vas a fallar o sentir el dolor del fracaso. Así que ese es el lado negativo de la inseguridad. Pero también puede motivarte a esforzarte más para realmente hacer el trabajo y hacer que sea algo grande, y a dudar de ti mismo constantemente. Así es como más o menos utilizo eso. Usar la duda para impulsarte a hacer un mejor trabajo.
Sí, probablemente podemos llegar a esto. Tuve un derrame cerebral hace un par de meses. Probablemente es lo que llevó a esto y no es necesariamente algo bueno, pero trabajé muy duro en este libro. 5 años. 5 años. Obsesionarte con ello. Cada palabra, cada oración. Sí, y estaba pensando, ¿cómo puedo hacer esto más accesible? Porque mucha de la información que tenía era de fuentes un poco pesadas, como psicólogos o psicoanalistas que han estudiado la naturaleza humana muy profundamente. Usan mucha jerga y realmente no puedes entender exactamente lo que están diciendo, y quiero hacerlo comprensible para el lector promedio. Así que el esfuerzo de intentar constantemente conectar con la gente proviene de una inseguridad, pero se ha convertido en algo positivo. ¿Existe una manera de crear obras maestras Sin hacer eso, y mantener la salud y la paz en tu mente? bueno, pensarías que lo habría hecho porque hago ejercicio todos los días. Tú nadas. Nado. Yo nado, quiero decir. Soy un fanático incluso ahora con mi estilo. Hago ejercicio todos los días aeróbicamente, como bien y medito. Wow. Y hago todo bien, pero aún así me llevó a esto. Esa es una buena pregunta. Creo que mi próximo libro porque estoy envejeciendo. Y esto pasó. Voy a tener que encontrar una mejor manera de hacerlo un poco para todavía escribir algo más corto con mucho trabajo. Pero no tal vez tomarme 5 años. Correcto. Ya sabes. Quizás 1 año y medio, 2 años, quizás 3 años. Sí. Wow. Así que ya estás pensando en el próximo libro. Sí. En la ambulancia de camino a casa desde el hospital, tuve una idea para mi próximo libro. Bueno, es muy primitiva. Realmente no la he desarrollado totalmente. Pero es sobre cómo las cosas malas en la vida, las cosas negativas, son en realidad, quiero decir, es similar al libro de Ryan, pero es una visión diferente. Cómo ellas, en realidad, aprendes más de lo negativo que de lo positivo. Esto lo pensé en la ambulancia de regreso a casa. Pensé en todas las personas que conocía, que manejan la adversidad terriblemente. No voy a decir nombres, algunos de ellos Claro. están relacionados conmigo. Manejan la adversidad realmente mal. Y pensé, no quiero ser como ellos. Y mientras recapacitaba en eso, pensé, hay algo interesante en ese pensamiento. ¿Quién no quiero ser? Nunca pensamos así. Pero en realidad es muy interesante. Entonces también es ponerse en contacto con aprender de tus malas experiencias, pero también es un tipo de libro sobre la negatividad. Y sé que suena muy mal y negativo, pero sobre cómo estamos tan apegados a lo que vemos en la vida, a lo que está frente a nosotros, a las apariencias de las personas, a las máscaras que llevan. Y quiero que pienses en lo que no está allí, lo que no estás viendo, lo que es invisible. Menciono esto en el capítulo sobre generaciones y tendencias en la sociedad. Y en todos mis libros estoy tratando de decirle a la gente, no aceptes lo que ves con tus ojos, busca algo más profundo. ¿Cuál es el significado detrás de esto? Si estás planeando una estrategia o tomando una gran decisión en tu vida, ¿qué es lo que no estás considerando? Así que se trata un poco del espacio negativo. Sé que es muy primitivo, pero te prometo que lo convertiré en algo Estoy interesante. seguro de que sería hermoso. En deportes siempre dicen que aprendes más de tus Así derrotas es. que de tus victorias. Todo está bien cuando ganas. Así es. Sigamos haciéndolo. Cuando pierdes es cuando dices, ok, evaluemos todo. Algunas Y personas todo no lo está hacen, ahí no afuera. saben cómo hacerlo, pero así es como tienes que sacar provecho de tus pérdidas. Yo hago eso con cosas que he escrito que no funcionaron del todo. He escrito libros que tuve que reescribir completamente porque eran callejones sin salida. Como el libro de 50 centavos. Tenía una versión de ese libro que hicimos juntos que no funcionaba en absoluto. Y aprendí mucho de lo que hice mal allí. Aprendí que el problema con ese libro en su primera versión era que no estaba siendo yo mismo. Estaba tratando de agradar más. Y he aprendido a ser siempre yo mismo. Pero tuve que aprender eso al intentar ser otra persona. Así que eso es un poco de lo que estás hablando. Todo el mundo tiene un lado oscuro. No me importa si eres Mahatma Gandhi o quien seas, tienes un lado oscuro. Surge de maneras de las que ni siquiera eres consciente. Y explico en el libro de dónde se origina nuestro lado oscuro.
Cuando éramos niños teníamos muchas emociones fuertes que no podíamos controlar. Golpeábamos a nuestra hermana, le hacíamos bromas pesadas. Hablo de cosas personales. Muy mal. Hice lo mismo. Bromas, prácticas terribles. Éramos un poco malos y agresivos, pero también muy cariñosos, lo cual es cierto también. Y luego aprendes a medida que creces. Robert, no puedes golpear a la gente en la escuela. No hagas esas bromas pesadas. A la gente no le gusta. Y te haces mayor y empiezas a reprimir eso. Esos tipos de sentimientos que son muy naturales para ti. Porque todos tenemos impulsos agresivos. Todos amamos a nuestros padres, pero también hay un lado nuestro que no nos gusta. Les resentimos. Es natural. Pero debemos reprimir todo eso porque tenemos que ser buenos animales sociales, ser buenos niños. Tenemos que ser angelitos en la escuela, ser ángeles en el trabajo. Toda esta presión tengo que reprimir eso. Ser esta persona perfecta. Tengo que ser alguien que agrada, que es muy amable, bla, bla, bla. Y luego, cuando tienes 28, comienzas a volverte adicto al alcohol y no sabes por qué. Empiezas a enojarte mucho. Tienes problemas de ira. Gritas. Eres como una persona de 45 años con una profesión muy estable. Dejas a tu esposa y te escapas con una joven de 19 años, destruyendo todo lo que has construido. El lado oscuro ha salido a la luz porque lo has reprimido en lugar de enfrentarlo. Así que la idea es que necesitas entender tu lado oscuro. Confróntalo y haz que funcione para ti. Y tengo un lado oscuro. Tengo cada capítulo en el libro. A veces ahora pienso que mi respuesta no fue la correcta, pero seguiré con ella de todos modos. Al escribir el libro, seguía teniendo que decir, escribí un capítulo sobre el narcisismo. Robert, eres un narcisista, ¿sabes? Sobre el lado oscuro. Dice, Robert, tienes un lado oscuro. Lo mismo con el capítulo sobre la agresión. ¿Y cuál es mi lado oscuro? Y tuve que analizarlo y enfrentarlo, pensar en ello y pensar en cómo... Cualquier éxito que he tenido en la vida es porque logré utilizar esas emociones oscuras en mi trabajo y canalizarlas, porque tienen una energía tremenda. Te impulsan hacia adelante. Así que tenía enojo después de trabajar en Hollywood. En cierto modo odiaba el entorno, odiaba la hipocresía de la gente, odiaba la adulación y todo eso. Estaba realmente enojado. Pero no dejé que la ira se volviera hacia adentro. La canalicé en las 48 leyes del poder. Usé mi lado oscuro, y realmente me gustó esa ley. Me mostró que soy una víctima de esto. Pero también aprendí inconscientemente cómo usar lo que estoy escribiendo. De alguna manera, me basé en mi propia experiencia. Sí. Me encanta que hables de esto porque hay tantos artistas geniales que escriben canciones que se convierten en éxitos. Grandes libros y películas más vendidos que surgen del dolor, de una ruptura, de una adicción a las drogas, de cualquier cosa dolorosa que les sucede, y ellos expresan su dolor y de alguna manera se conectan con otras personas en el mundo, con su dolor, y se convierte en un éxito, ya sea una canción, un video o una película. ¿Crees que la ira, el resentimiento y la frustración tienen más poder para crear que el amor? ¿O si vinimos de un lugar de amor, podría ser nuestra creación mucho más poderosa? Bueno, esa es una gran pregunta y realmente depende de quién seas. A veces esas energías oscuras tienen más tipo de energía, el poder detrás de ellos, te impulsan. Y el amor simplemente se derrite, no necesariamente te hace querer escribir un libro, aunque puede hacerlo. Pero para mí personalmente, estoy hablando desde mi experiencia personal, no fue el amor lo que me hizo querer escribir un libro. Fueron la ira y la amargura. Te lo mostraré. ¿Sí? Sí, te lo mostraré. Bueno, me encanta esto y aquello. Y la razón por la que eso sucede es... Las personas en nuestra vida diaria están tan reprimidas. Tenemos que ser tan políticamente correctos, ser tan agradables, sonreír, etc., que cuando tu trabajo expresa ira o dolor, a la gente le encanta. Se sienten atraídos porque finalmente alguien está expresando lo que yo siento, pero nadie más está hablando de ello. ¿Verdad? Eso es poderoso. Sí. Sí. La persona en la que pienso mucho en el lado oscuro es Kobe Bryant. Y te iba a hablar sobre eso cuando pudiera. Porque él confesó esto.
Tenía mucha energía oscura, tenía mucha ira y era muy competitivo. Quería aplastarte en la cancha de baloncesto y lo expresaba en esos términos. No era como un partidito amistoso de baloncesto. Esto era guerra. Pero como Michael Jordan, él transformaba esta energía para ser un buen compañero de equipo y simplemente derrotar al otro equipo, trabajando como un buen jugador, un colega con sus compañeros de equipo. Al principio eso lo destruyó un poco. De alguna manera, arruinó su relación con Shaq. Pero luego aprendió que esa oscuridad y esa ira eran la fuente de su poder. Es como Star Wars y lo de los Jedi. ¿Y cómo usas esa energía oscura y la transformas en algo positivo? ¿Crees que hay un jugador de baloncesto, un atleta o alguien que no tenga energía oscura y enojo? Podría haber Quien amor. podría simplemente decir, estoy agradecido por mí, mi familia, mi esposa, mis hijos, y solo voy a salir y canalizar mis dones para servir porque amo el deporte. ¿Crees que hay? De ninguna manera. ¿No? ¿Tú crees que la ira es el camino? Es como aprender a canalizar la ira de una manera La saludable. ira, la competitividad, la ambición y el deseo de ganar son un factor de motivación muy poderoso. Tal vez si eres un patinador sobre hielo o en un deporte donde trabajas en parejas. Sí, tal vez no Bailando. quieras tener ese tipo de problema, lo entiendo, pero el fútbol americano, el baloncesto o incluso el béisbol. No lo creo. Y todos los grandes que he estudiado tienen prácticamente un perfil muy similar. Y ha habido ejemplos de jugadores que no tienen ese impulso, que prefieren ser más amigables y agradables y no llegan tan lejos. Me temo decirlo. El mejor jugador es LeBron James probablemente. Eres de Cleveland, ¿verdad? Soy de Columbus, pero Ohio. Ohio. Eso Somos es lo mismo. Ohio. ¿Eres fanático de los Lakers? Lo soy, gracias a LeBron. Ok. Bueno, yo también ahora. Sí. Pero ese tipo tiene mucha motivación. Determinado. Se puede ver en su cara. No sale con amor en su corazón. Quiero decir, es una persona muy generosa. Es una persona muy amorosa fuera del baloncesto. Pero en la cancha no lo creo. Un animal. Sí, Sí, es un animal en la cancha. Es interesante porque yo estaba muy enojado. Impulsado desde mi adolescencia hasta mis 20s. Tal vez un poco en mis primeros 30s. Estaba impulsado por la ira para competir, para ser el mejor, para ganar. Pero siempre me dejaba logrando y alcanzando. Y como demostrando que los demás estaban equivocados. Pero siempre me dejaba sintiéndome aún insatisfecho por dentro. ¿Cómo puede alguien ser impulsado por la ira o la frustración, amargura, y lograr y sentir paz al mismo tiempo? ¿Es eso posible? sí. Porque la meta en ello no es vencer a otras personas y humillarlas. Ese es el lado oscuro, y eso es ceder al lado oscuro. La meta es ser el mejor en tu deporte, ganar un campeonato y luego retribuir a la comunidad, ganar mucho dinero y luego donar gran parte de ello, lo que LeBron ha hecho con las escuelas en Ohio. Ser buen modelo a seguir. Y cuando alcanzas la cima, tienes ese lujo. Entonces, ¿para qué estás haciendo esto? Así fue cuando tuve mi 48 leyes del poder. Siento Está hablar bien. siempre de mí mismo. Es un poco narcisista. No se trataba de burlarme de todos esos ejecutivos de Hollywood que no me caían bien. Entonces, no habría sido el libro que fue. Era, quiero ayudar a la gente. Quiero usar mi energía, mis frustraciones, para mostrarle a la gente que no tienen que sufrir como yo sufro. Otras personas sufren en el mundo laboral. Estas son las leyes del poder. No tienes que ser tan ingenuo. Puedes entender que no necesitas nunca eclipsar al maestro. Así que pude poner mi energía allí y liberar algo de mi entusiasmo al hacerlo, pero con un propósito más elevado para ayudar a la gente. Creo que esa es la diferencia. Y entonces les digo a las personas, sientes ira, pero hay mucha injusticia en este mundo, particularmente hoy en día. Muchas cosas están simplemente mal. Y si fuera joven, mi ira estaría explotando porque hay tanto que está mal. Canalízalo hacia una causa digna, hacia la justicia, hacia liderar algún tipo de movimiento. Esa es una manera brillante de tomar tu energía oscura y transformarla en algo realmente positivo. Sí. Porque en mi último libro, Martin Luther King fue uno de mis héroes sobre los que escribí.
Tenía algunas de esas frustraciones y algo de esa ira. Creció en Atlanta, donde no había tanto racismo porque estaba en un vecindario relativamente bueno. Su padre era un predicador. Él vio el racismo, pero estaba un poco protegido de ello. Y luego tuvo sus primeros encuentros, particularmente cuando fue al norte. Tuvo algunos antes de eso, y luego pensó, Dios realmente estaba enojado por eso. Fue una revelación. Y aprendió que no podía ceder a ese tipo de emoción. Lo que iba a hacer con su vida era usarla para ayudar. Iba a regresar al sur. Su camino, pensó, era quedarse en Boston y Nueva Inglaterra porque era cómodo. Pero luego se dio cuenta de que no, tengo que llevarme todo esto. Pero siento que tengo que volver al sur, arriesgando mi propia vida y ayudar a mi gente. Trabajar por una causa es la mejor manera de canalizar algo de esa energía oscura. Entonces, ¿cómo podemos enojarnos por una causa, pero no ser prisioneros de esa cosa injusta que está sucediendo en el mundo? Bueno, Existe una manera en que aún podamos estar enojados y en un modo de movimiento y de creación, pero sin ser prisioneros de esa situación. ¿qué significaría ser prisionero? Creo que permitir que te afecte emocionalmente, que te consuma, que te controle, que te haga enfocarte en eso todo el tiempo en lugar de simplemente estar enamorado. Es donde está tu energía. Es donde está tu energía. ¿Se trata de ti? ¿Se trata de ti, tus emociones y tu enojo, o se trata de ayudar a la gente y a la causa? ¿Es por algo más grande que tú? Y si es por algo más grande que tú mismo, entonces no Entiendo. eres prisionero de ello, porque estás saliendo de tu propio ego y estás, en realidad, trabajando para ayudar a la gente. Pero te puedo decir, muchos movimientos sociales y revoluciones, si quieres llamarlo así, o movimientos de reforma, se apagan porque pierden energía. Pierden el impulso, el ímpetu inicial como que ya no está, y tienes que ser capaz de mantenerlo vivo. ¿Cómo lo mantienes vivo? Porque tú sientes que nada ha cambiado, la injusticia está ahí. Mira a alguien como Martin Luther King, con lo que tuvo que lidiar constantemente, fracasos y rechazos constantes. Todo el mundo lo criticó, lidió con tanta envidia. Incluso personas dentro del movimiento lo menospreciaban y criticaban constantemente, pero mantuvo sus ojos enfocados en el objetivo final. Todo, que es en lo que quieres enfocarte, pero tienes que usar esa energía o se desvanecerá, porque la vida te desgastará. Te harás mayor, te relajarás. No quieres tener que pasar tanto tiempo haciendo esto y te ablandas y la energía se seca. Y necesitas esa energía. Cada vez que escribo un libro, estoy empezando desde cero y me digo, bueno, Robert, ¿qué te va a motivar? ¿Qué es algo que realmente te irrita y te enoja? Ve. Porque ahora al pensar que vas a superar esa montaña de escribir el libro, vas a sentir. Cada vez que escribes un capítulo, vas a sentir algo emocional en tu interior y lo vas a expresar. Pero no lo hago por mí. Es porque sé que va a ayudar a la gente. Para mi nuevo libro estoy realmente frustrado e irritado por lo limitadas que son las personas en su forma de pensar. Y no estoy culpando a la gente porque yo tengo el mismo problema. El mundo es algo increíblemente asombroso para estar vivo. ¿Sabes lo que significa estar vivo? ¿Sabes cómo todo tuvo que alinearse, regresar al Big Bang, que es sobre lo que estoy escribiendo ahora? Las pequeñas piezas que tuvieron que encajar para que la vida comenzara en la Tierra, luego para los animales, y luego para que un gran asteroide golpeara la Tierra, para que los dinosaurios fueran exterminados. No estarías aquí, Lewis, si tus padres no se hubieran conocido. Así que tu vida es como esta cosa improbable que alguna vez sucedió. ¿Sabes lo increíble que es? Lo impresionante que es mirar estrellas en el cielo. Y la gente no lo hace. Están atrapados en sus pequeños mundos banales de redes sociales. No están abriendo sus mentes a lo que significa realmente estar vivo. Eso me enfada. Por Eso es eso bueno. voy a escribir el libro. ¿Cuál es el título? ¿Lo estás compartiendo Sí, ya? la ley del sublime. Trata sobre cómo podemos pensar diferente o abrir Sí, nuestras mentes es a la para reanimar tu posibilidad. alma, para que te sientas emocionado por las cosas,
Así que sientes como cuando eras niño, tenías curiosidad por muchas cosas. Sí. Estabas abierto a muchas experiencias. Las cosas constantemente te asombraban. Y luego te vuelves indiferente y un poco cínico. Y no quieres nuevas experiencias porque alteran tus patrones familiares. Y entonces tu vida se va cerrando y cerrando. Y lo sublime es abrir tu mente lo más lejos posible, lo más ampliamente posible. Y abrir tu mente y tu espíritu de esa manera te hace más creativo, te da más energía, te convierte en una mejor persona. Tengo que escribir un libro con un sentido de propósito. No escribo libros por dinero, lo juro, no lo hago. El dinero llega y estoy muy feliz, pero no escribo pensando, ¿cuál es el libro más vendible que puedo hacer ahora? Es, ¿qué necesito expresar en este momento? Sí. ¿Qué significa sublime? ¿Cuál es la definición? Bueno, ¿realmente quieres meterte en los detalles ahí? Sí. Viene de la palabra latina sublimen, y hay varios significados de ella. Pero el que me gusta es que el limen es lo que se llama un umbral. Es como una puerta que lleva de un lugar a otro, y sub significa justo hasta. Así que sublime es justo hasta el límite. Y la manera en que lo interpreto es que esa puerta es la muerte misma. Al otro lado está la muerte. Entonces yo dibujo, tengo una metáfora, estará a lo largo del libro y en la portada, una especie de círculo. Y simplemente nuestros cerebros tienden a funcionar en estos tipos de patrones convencionales, nuestras mentes, nuestros pensamientos. Y ese círculo son los límites que no podemos pasar. No tendremos pensamientos Nos más allá de dentro eso. del círculo. Justo más allá está esta región de lo sublime. Y va en flechas muy diferentes. Cada flecha es un capítulo. Pero la flecha principal es la muerte misma. Y cuando te acercas a esa puerta y miras al otro lado, ves algo que va a conmocionarte, que te va a transformar como me transformó a mí. Vas a darte cuenta de lo corta que es tu vida, lo extraño que es estar vivo. Las experiencias cercanas a la muerte son bastante impresionantes. Las personas han tenido experiencias cercanas a la muerte y han sido completamente iluminadas por ellas. Esa es la experiencia sublime. Sí. Definitiva es acercarse a ese umbral de la muerte misma. Hace 10 años estaba en el sofá de mi hermana, sin dinero, sin habilidades, sin título. Y era una energía que tenía que aprender a lograr que la gente dijera sí y construir alrededor de eso. Me encantaría hablar sobre esto, convertirte en un maestro persuasivo. Y lo primero de lo que hablas es, y pienso que la mayoría de la gente no lo está haciendo, profundizar en tu forma de escuchar. La mayoría de las personas no tienen la paciencia para cuidar de alguien más. Están tan preocupados por lo que piensan de ellos. Bueno, la gente siempre habla de ser un mejor oyente, y su consejo suele ser muy débil. Quiero decir, solo ineficaz, porque, está bien, me he convertido en un mejor oyente. Sí, intentaré eso, pero es muy difícil superar ciertos patrones. Así que trato de abordar la cuestión de por qué no eres un buen oyente. Y el fondo de eso es que estás más interesado en ti mismo que en la otra persona. No lo negarás. Dirás, oh no, ese no soy yo, me gustan las personas. Pero la verdad es que estás más interesado en tus propios pensamientos y tus propias ideas, cosas de las que estás tan seguro que en esa otra persona y lo que están diciendo y lo que les está sucediendo por dentro. Si puedes cambiar eso, si puedes sentir la motivación para adentrarte en Lewis y meterte en su cabeza, entonces te convertirás en un mejor oyente. Esa es la clave, no solo decirle a la gente que escuche más. La clave es la calidad de la escucha y la emoción involucrada. Así que si siento que quiero entrar en esa otra persona, en su vida, entonces de repente empezarás a escuchar. ¿Qué te hará interesarte en otras personas? Bueno, primero, está la idea de que no los conoces. Normalmente cuando estás en una primera cita con alguien o solo conociendo a alguien, tienes suposiciones sobre ellos. Creas una versión simplificada de quiénes son, y eso es lo que piensas y se quedará contigo para siempre. En cambio, quieres pensar, esa persona es más interesante de lo que imagino. Su primera impresión no es realmente quiénes son. Son como un libro que podría leer. Nos encanta ir al cine y sumergirnos en otros personajes y lo que los motiva, dejándonos llevar.
Piensa en las personas que conoces en la vida como un personaje en una película. ¿Quieres saber qué los motiva? Son más interesantes de lo que crees. Han tenido traumas, han tenido problemas desde su infancia, tienen fantasías, tienen una sombra, un lado oscuro de su personalidad que no están revelando. Son más complejos e interesantes de lo que piensas. Entonces, si estás motivado a entender qué los mueve, su experiencia, de repente empezarás a escuchar. Esa es la clave para mí. Y no es fácil. ¿Por qué es tan difícil para la gente? Porque para mí ha sido algo fácil, porque he usado mi inseguridad de no sentir que era lo suficientemente inteligente, porque era uno de los estudiantes más flojos en la escuela. Y pensé, mi voz no importa tanto. Déjame solo preguntar a personas inteligentes lo que piensan. Y se convirtió en una gran ventaja para mí. Correcto. He aprendido que al ser la persona más interesada en la sala, te conviertes en la más interesante. Bueno, la clave realmente está en gran medida en el libro Si eres tú. ¿Estás motivado para cambiarte a ti mismo? ¿Quieres tener éxito en la vida? Este libro intenta realinear tus prioridades y cómo ves el mundo. Normalmente tu enfoque está en ti mismo, en tu trabajo y las técnicas en tu trabajo, las habilidades que tienes que dominar. Y te digo, la clave del éxito en la vida son las personas. Somos un animal social. Somos como perros o lobos. Los chimpancés eran animales sociales. Y cómo interactuamos con las personas determinará hasta dónde llegamos. Podría ser brillante en hackear computadoras o lo que sea, pero si eres terrible con las personas, tu vida será un infierno. Entonces, ¿estás motivado para convertirte en alguien hábil, para comprender y trabajar con personas? Ese es el punto principal del libro. Tienes que aceptar eso. El hecho de que generalmente eres malo tratando con las personas. No estás viendo quiénes son, estás viendo reflejos o proyecciones de tus propias fantasías. Tienes que admitir que no eres bueno tratando con las personas y que necesitas mejorar. Si comprendes eso y quieres cambiar, y estás motivado para salir de tu caparazón, entonces puedes dar ese salto. Soy un gran defensor de los pasos pequeños. No vas a transformarte de repente en Bill Clinton de la noche a la mañana, ¿verdad? Correcto. Recordar los nombres de miles de personas. O de repente convertirte en un gran oyente. Entonces cada día te das pequeñas pruebas. Así que ahora almuerzas con esta persona que normalmente te parece un poco aburrida. ¿De acuerdo? Durante 10 minutos voy a apagar mi monólogo interno y me voy a obligar a escucharles. Voy a extraer alguna información, algún detalle sobre su carácter que nunca entendí antes. Voy a preguntarles sobre su infancia. No va a ser ese tipo de interrogatorio donde les estoy haciendo preguntas penetrantes, pero en un ambiente relajado. Voy a descubrir algo que realmente los motiva, o algo profundo, o alguna experiencia traumática que tuvieron. Te obligas día a día a dar pequeños pasos en los que tú intentas aprender algo que no sabías sobre las personas y muestra interés en ellas y sus experiencias. Creo que mucha gente está haciendo las preguntas equivocadas también. Debes hacer preguntas diferentes. Muchas preguntas son muy superficiales. ¿Qué quieres decir? Y sé que querías mantenerlo relajado también. No necesitas decir, dime tu secreto más oscuro. Sí. Pero también hay formas en que puedes empezar a abrir eso. Sé que si quiero obtener lo mejor de alguien, tengo que dar lo mejor de mí mismo. Comienzo abriéndome de ciertas maneras. Así es. No puedes esperar que alguien más se abra si yo no lo hago. Pero ciertas preguntas, si estás conociendo a alguien por primera vez, en lugar de preguntar, ¿qué haces? O, ¿dónde trabajas? Es sobre lo que más te emociona en este momento. Sí. ¿O qué es algo con lo que has tenido un desafío en tu vida? Les digo a las personas que busquen porque soy un gran creyente en la comunicación no verbal. Durante una conversación, si la mantienes abierta y fluida, los ojos de las personas se iluminarán cuando se mencione un cierto tema. Podrían ser sus hijos, podría ser su trabajo, podría ser su padre, podría ser algo en su vida que cambia todo su lenguaje corporal. Se relajan. Sé que si de repente me preguntara sobre Los Ángeles Lakers, me emocionaría mucho porque una de mis grandes pasiones en la vida es el baloncesto y los Lakers. Pero las personas... ¿Hablas de LeBron, de mi pueblo natal? ¿Oh, eres de Cleveland? Soy de Ohio. ¡Wow! ¿Qué opinas sobre esto? Fue agridulce, porque deseaba que él se quedara en Cleveland. Quería ganar una más allí. Pero ahora vivo en Los Ángeles.
Así que es bueno que al menos esté aquí y que pueda ir a algunos partidos y verlo. Porque no pude ir a ver partidos en Cleveland. Así que si él va a ir a algún lado, Así este es, el lugar está para bien. estar. Sí, no solía gustarme LeBron, pero ahora me Presidente, encanta. Ahora lo amas. El mejor jugador Él del es, mundo. seguro. Te iluminas con eso. Mira cómo te Puedes emocionas verlo. al hablar. Si alguien lo menciona inadvertidamente, pueden ver cómo yo podría hablar durante horas sobre los Lakers. Pero ahí todos tienen un tema así. Podría ser algo un poco más intelectual y más interesante que el deporte, pero busca no prestar atención al lenguaje corporal de las personas es otra cosa. Entonces, como observador, como buen oyente, no solo escucha sus palabras, mira sus ojos, sus expresiones faciales. Tengo un capítulo sobre eso, sobre cómo diferenciar entre la sonrisa falsa y la sonrisa genuina. Una sonrisa real ilumina todo el rostro. Altera cómo lucen los ojos. ¿Quieres ver cuando logras algo así o cuando has hecho lo contrario y obtienes ese tipo de microexpresión de ceño fruncido? Ese tipo de cosas. Pero la gente no es observadora. Están en su propio caparazón. No están viendo. Las personas constantemente dan señales de sus gustos, sus aversiones, sus valores, y te las pierdes porque no estás prestando atención. Es porque estamos demasiado obsesionados con nuestra apariencia o con lo que otros piensan de nosotros. ¿Es por eso que estamos cerrados? Creo que se convierte en un tipo de hábito, y esa es la parte principal, que nos preocupa cómo nos vemos y cómo nos juzgan. Pero también parte de ese hábito es que la vida es difícil en este mundo, en el mundo moderno. Estamos absorbiendo demasiada información en nuestros teléfonos, y es un mundo competitivo ahí afuera. Entonces, naturalmente, nos volvemos hacia adentro. Estamos pensando en nosotros mismos, pensando en lo que tenemos que hacer, nuestras propias ansiedades, o ellos están hablando y yo estoy pensando, tengo que cambiar esa cita mañana. Cosas así, porque estás pensando en tus propios problemas naturalmente así. Pero lo más importante es que mis libros tratan de salir de uno mismo y encontrar a otras personas más interesantes que uno mismo de alguna manera. Sí, siempre estoy haciendo eso. Sí, no necesitas este libro. Realmente sí lo necesito, porque siempre hay otro nivel de lo que me estoy perdiendo. ¿Qué no estoy viendo? ¿Y cómo puedo llegar a donde quiero estar más rápido? Habla sobre contagiar a las personas con el estado de ánimo adecuado. ¿Qué significa eso? ¿Y cómo lo hacemos? Bueno, esto es clave para la influencia y la persuasión. Estoy tratando de argumentar en este libro sobre la naturaleza humana, que tenemos un lado animal en nuestra naturaleza que debes entender. Y somos extremadamente vulnerables a las emociones y estados de ánimo de otras personas. Remonto eso a cómo evolucionamos como primates y la necesidad que tenían nuestros antepasados de comprender los estados de ánimo de las personas en el grupo antes de que se inventara el lenguaje. Así que somos extremadamente vulnerables a los estados de ánimo y actitudes de otras personas. Si alguien nos visita y ellos están en un estado de ánimo deprimido, tenderá a bajar nuestra energía. Todos hemos tenido la experiencia. Piénsalo tú mismo. Vas por la vida y encuentras a 10 personas diferentes, y siempre hay una de ellas que te hace sentir feliz. El momento en que las encuentras, un viejo amigo o quien sea, estás sonriendo, te ríes, aunque tu estado de ánimo cambie. Y hay una de cada 10 que cada vez que las encuentras dicen Tu sentir. estado de ánimo cambia de mala manera. Bueno, es porque estás sintiendo algo. No es solo el hecho de que eres un amigo. Hay algo no verbal sucediendo. Nuestros estados de ánimo son extremadamente contagiosos y puedes persuadir más a la gente. A través de contagiarles tu estado de ánimo más que con tus palabras, las palabras verdaderas no son necesariamente el mejor medio de influencia. Energía. Energía. Actitud. Es como si hay una habitación negativa o personas teniendo una conversación negativa. Y alguien entra con energía positiva y empieza a conectarse con cada persona. Ves que el ánimo se levanta de una manera positiva. Correcto. También podría ser si todos se lo están pasando bien y una persona viene aquí siendo negativa y bajando el ánimo de todos diciendo cosas estúpidas. Todos hemos pasado Luego por el eso. ánimo de todos baja nuevamente. Vuelve a ser un juego de inscripción. Estás inscribiendo a las personas en la forma en que quieres aparecer. Ellos te están inscribiendo y esa energía, bueno... Esto debería ser un concepto realmente emocionante para ti, el lector. Sí. Tú puedes alterar a las personas por Puedes cómo te cambiar. acercas a ellas con tu energía.
con tu energía. Totalmente. Escribí mucho sobre eso en El arte de la seducción. Errol Flynn fue probablemente el mayor seductor que jamás haya existido si contamos el número de mujeres con las que se acostó. Es cercano a 3,000 y solo murió cuando tenía 50 años. Wow. Así que si haces las cuentas, es una locura. Era un seductor increíble e investigué esto tan profundamente como pude. Y las mujeres escribieron memorias al respecto y mencionaron su experiencia. Estar cerca de Errol Flynn era como haber bebido 3 martinis. Él estaba tan relajado y tan cómodo consigo mismo. Tenía una especie de espíritu animal donde simplemente era él mismo y muy cómodo. Estar cerca de él hacía que sintieras como si todas tus resistencias y defensas simplemente se desvanecieran. Había otros grandes seductores como Duke Ellington que eran así. En el nivel de seducción, ya sea masculino o femenino, cómo te acercas a ellos, tu estado de ánimo más que lo que dices de ti mismo tendrán un impacto mucho mayor. Más que... Las frases para ligar o lo que sea. Creo que sí. Es la energía, la confianza. Una cualidad relajada y sin defensas llegará muy lejos. ¿Cómo murió? Alcohol. Era simplemente un alcohólico en lástima. gran medida. Bebió hasta morir. Probablemente estaba insatisfecho. Lo entiendo. Bueno, 3,000 mujeres puede volverse un poco sin alma después de un tiempo. Dios mío. Oh, Dios mío. Él fue una gran persona. Es un personaje muy interesante. Pero recuerdo que estaba en París cuando tenía 21 años. Vivía allí y trabajaba en un hotel. Era un hotel donde se hospedaban todas las modelos. Había un hombre brasileño que estaba obsesionado con todas las modelos del hotel y era el mayor seductor que he visto en mi vida. Y un día estaba caminando por la calle con él y algunos otros amigos, y esta otra mujer vino corriendo. Se dio cuenta de que él era un seductor y no había sido honesto, y la estaba engañando. Y nunca olvidaré cómo respondió. Estaba tan relajado y sin defensiva, y no se disculpó. Simplemente, esto es quien soy, más o menos en su lenguaje corporal. Y ella se relajó por completo y cambió. Yo pensé, Dios, normalmente habría sido una discusión a gritos, y él la desactivó por completo con su actitud relajada. Entonces es un lenguaje completo que necesitas dominar. Es como tus estados de ánimo afectan a otras personas. Y yo le digo a la gente que experimente con eso. Sí. Normalmente con esta persona estás atrapado en una dinámica en la que siempre reaccionas de la misma manera. La próxima vez, intenta acercarte con un estado de ánimo completamente diferente. De repente, oblígate a pensar que esta persona es realmente atractiva, emocionante y seductora. Y verás que al pensar en ellos de cierta manera, cambiará la forma en que te responden. En lugar de ser defensivo, reservado, reactivo. Enojado, Y crítico. dijiste, no juzgas a otras personas, las aceptas tal como son. Esa es una clave a lo largo de todo el libro. No vas a influir en las personas si las estás juzgando, ¿verdad? Esa es la clave a lo largo de todo el libro. El libro comienza con una cita de Schopenhauer, lo que significa que si te encuentras con personas malas o tóxicas, piénsalas como algún tipo de mineral que estás encontrando. Que eres científico, que todas las personas son diferentes, no vas a cambiarlas, son quienes son por sus circunstancias, y en lugar de juzgarlas a todas, aprende a aceptarlas y a entender que tú también tienes defectos, eres fatal y ellas también, así que eso eliminará tu Porque superioridad. eso no los va a influenciar. Si estás tratando de persuadirlos a hacer que estén equivocados, solo hará que la gente se ponga más a la defensiva, ¿verdad? Bueno, eso es cierto, pero el otro punto es que tu sentido de superioridad generalmente no está justificado. Estoy señalando en este libro que la cosa número 1 sobre la naturaleza humana es que tendemos a negar que exista tal cosa. No soy agresivo, no soy narcisista, son las otras personas, ¿verdad? Claro. Yo no tengo ninguna de estas malas cualidades. Todos Largo hacemos y eso en largo. algún momento. Todos Tú hacemos también eso tienes en estas algún cualidades momento. como cualquier persona. Si puedes ser honesto contigo mismo, serás un poco más humilde y te darás cuenta de que no eres tan perfecto y no eres superior, lo cual te hará menos crítico con otras personas. Pero el gran problema que tenemos ahora es que nos hemos vuelto adictos a la dopamina, donde solo buscamos placer. También el éxito es una adicción a la dopamina, y estamos en busca de eso.
La búsqueda de placer o éxito es adicción a la dopamina también. La sociedad solía vivir su vida buscando oxitocina, serotonina y endorfinas,